tiempo que escuchaba algo sobre ustedes, pero hoy tengo el privilegio de presenciar que no es algo que se dice, sino que es algo que realmente sucede. Entiendo que los micrófonos están siendo regulados. Para aquellos que ya me conocen, saben que yo soy muy malo de tener en la mano un micrófono, porque la comunicación, solo el 7% son las palabras y 55% son con el body language, con la expresión del cuerpo, y cuando uno es mal predicador necesita usar todo para que las demás personas lo puedan seguir. Quiero la atención de los niños. Quiero hacerles un ejercicio y los niños que hagan bien este ejercicio, el sábado que viene, la iglesia, el pastor Perche se está enterando recién ahora, les va a dar, el sábado que viene, les va a dar un regalito a los niños que hayan hecho bien este ejercicio. ¿Está bien, pastor? De $100 para arriba cada niño. Un pequeño presente. Y el ejercicio consiste en lo siguiente. Yo voy a escoger 2 palabras y cada vez que yo las mencione en la predicación, ustedes tienen que hacer una rayita al lado de esa palabra. Por lo tanto, necesito que ustedes le pidan al papá, al hermano que está cerca, un pedacito de papel y algo con que escribir. No lo tienen que hacer todos los días, solo los que quieran participar, ¿no es cierto? Los que quieran, ojalá tener el sábado que viene un regalito, ¿no es cierto?, sea necesario. Y hermana Perche, usted, aunque no es niña, va a ser la persona, el juez, para determinar cuántas rayitas tienen que tener. Así que usted es el único adulto, la única adulta que pido de que sí también haga ese ejercicio. ¿Está bien? Entonces, al terminar el culto, los niños que quieran participar de este ejercicio de atención, le entregan su hojita, sin falta pongan su nombre para que la hermana Perche sepa, ¿no es cierto? Y se lo dan, como dije recién, a la hermana Perche. ¿Cómo es su primer nombre? Carolina. Lindo nombre, Carolina. ¿Cuáles son las 2 palabras? Niños, ¿están listos? No digan todos sí a la vez porque me aturden los oídos. Los niños, ¿cuántos niños quieren participar? Puedo ver las manos en alto de los niños que van a participar, porque si no hay niños, aquí hay 2, ahí hay 3, con la ayuda de la mamá, ahí hay 4, perfecto, fantástico. Anoten en ese papelito el nombre de ustedes, o le piden a la mamá o al papá que anote el nombre de ustedes si todavía no saben escribir, porque lo único que van a tener que hacer es ponerle una rayita al lado de la palabra cuando yo la menciono. ¿Está bien? Así que no es necesario que incluso estén en la escuela. Pusieron el nombre, ahora las 2 palabras. La primera palabra es oración. Oración es la primera palabra y la segunda palabra es Job, J-O-B, el autor de un libro de la Biblia, Job. Ese sonido no necesitan grabarlo. Job. Vamos a probar. Y ya incluso a partir de ahora, con este ejercicio para probar, ustedes anotan y ponen la rayita. ¿Ok? Niños, ¿están atentos? Si yo digo, escuchen y empiecen a anotar. Si yo digo, oración, 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 ¿cuántas veces y rayitas ustedes tienen que anotar al lado de la palabra oración? 4. Hay varios niños grandes que escucho que responden. ¿Cuántas rayitas tienen que poner al lado de la palabra oración en este momento?
Muy bien, los adultos escribieron 5. ¿Cuántos pusiste tú? ¿Cuántos? 100. 3. Bueno, ponle 2 rayitas más. 2 rayitas más, porque lo dije 5 veces. ¿Notaron la forma en que yo pícaramente lo estoy haciendo ahora al principio? De paso, el micrófono no sale muy bien, ¿no es cierto? ¿No les gusta o sí les gusta? Se escucha medio sí, ¿no es cierto? Sí, si le pueden levantar no el volumen, sino quitarle el oscuro. Ponerle un poquitito más de... Ahí creo que se escucha mejor, ¿no es cierto? Ahora sí. Ahí estuvo, ahí sí estamos haciendo mejor. Ahora vamos a hacer el ejercicio con la segunda palabra. ¿Cuál era la palabra? ¿Cuál era la segunda palabra? A ver, ¿qué niño se acuerda de cuál era la segunda palabra? ¿Qué niño? Muy bien, niño grande, fantástico, te felicito, ¿no es cierto? Si yo digo, esa primera no cuenta, ¿ok? Pues no la dije yo, ¿no es cierto? Ese primero no cuenta, es solo cuando yo lo hago. Si yo digo y vuelvo a decir ¿cuántas rayitas tienes que tener cuando digo la palabra Es grande, el niño ese. ¿No es cierto? 3 rayitas al lado de la palabra y ahora que lo dije de vuelta tiene 4 rayitas. A partir de ahora no le voy a hacer que lo escriban o no lo escriban, y no vale que la mamá lo escriba por el hijo, ni la abuela por el nieto, ni la tía por el sobrino, ¿no es cierto? Sino que cada uno responde y al terminar se lo entrega a la hermana Carolina con el nombre de ustedes, y el sábado que viene los niños que tienen un puntaje parecido al que la hermana Carolina escribió, tantas rayitas para esto y tantas rayitas por aquel, ustedes recibirán el sábado que viene, como dije, un presente. El pastor Morris Bender, hoy ya jubilado, ausente en la vida, falleció hace algún tiempo, estaba en su iglesia predicando sobre la oración. Era una serie de temas con distintos aspectos de la oración, y ahora en ese calendario de predicación que él había creado, iba a predicar sobre la oración intercesora de la que escuché esta mañana. Y mientras estaba investigando sobre eso, vinieron varias preguntas en su mente. ¿Será que nosotros, los seres humanos, debemos interceder en oración por alguien? ¿O solo le pertenece a Dios el interceder a Jesús o al Espíritu Santo en nuestras oraciones? Y esa era la grande interrogante. Sí, se formuló otra pregunta. ¿Será Dios justo si Él responde al pedido que yo elevo en favor de mi hermana y no lo va a dar porque yo no esté, si yo o cualquiera, no esté orando por mi otra hermana? ¿Será justo de parte de Dios? Es fácil imaginar de que si mi hermana sabe que alguien va a orar por ella, emocionalmente se siente fuerte. ¿Por qué? Porque sabe de que no está solita, sino que está alguien orando, intercediendo en oración en favor de esa persona. En otras palabras, ese argumento era, pero ¿será correcto? ¿Será justo? ¿Será apropiado pensar que Dios va a darle algo especial a esta persona porque alguien interceda en oración por ella, y que escoja a Dios de no dárselo a otra persona porque nadie esté orando? Válidas preguntas. Y como el pastor tenía muy buena relación con la iglesia en ese culto de oración de miércoles, si tú quieres crecer en la vida espiritual, como estoy convencido que lo quieres, porque si no, no estarías aquí, no te pierdas una sola reunión de tu iglesia.
Si hay reunión de jóvenes, ven, apoya a los jóvenes. No dirijas, eres viejo. Deja que los jóvenes dirijan, ¿no es cierto? Pero ven. ¿Por qué? Porque los jóvenes te miran como modelo. Si hay un culto en la mitad de la semana y tu trabajo lo permite, ven, porque juntos vamos a crecer. Y en esa clase de reunión más familiar, el pastor trajo esas preguntas que él había tenido mientras estaba preparando el tema, y los hermanos le escucharon. Y una hermana dijo: pastor, probemos un caso imposible. Porque si es posible, uno podría decir, bueno, la casualidad se dio, pero si es algo imposible, que sabemos de que si algo sucede es porque Dios está obrando, pongamos un caso imposible. Y el pastor, no hacía muchos días, se había visitado una familia que habían sido miembros de la iglesia adventista, donde ellos los conocían. A la iglesia donde él era pastor, y los hermanos asistían también a esa misma iglesia. No solamente eso, sino que habían sido misioneros en el campo lejano. Pero algo había sucedido. Alguien había hablado. Eso pasa en otras iglesias, no en esta porque es buena, pero en otras iglesias a veces se hablan cositas, ¿no es cierto? Y eso, no sé, el pastor mismo no lo sabía, porque ellos nunca abrieron su corazón, no sabían qué era lo que había dicho y quién lo había dicho, pero había sido suficientemente doloroso para ellos para dejar de asistir a la iglesia. Ahora no eran ni siquiera, seguían a Dios, habían abandonado su fe por completo. Y en cierta ocasión, por eso lo recordaba el pastor Morris Bender, ese caso imposible, en que él fue a visitarlos, solamente le abrieron la puerta y lo atendieron allá afuera. Tan solo: soy el pastor Morris Bender, soy el nuevo pastor de esta iglesia, quería saludarlos. No nos interesa, pastor. Con esa respuesta se quedó desorientado y me permiten pasar para tener una oración, y no les tomo más tiempo, no queremos, y les cerraron la puerta. Y el pastor dijo: ¿qué tal si probamos con ese caso? Porque eso está difícil. Así que la iglesia toda decidió, todo el culto, toda la congregación decidió que en toda oración que cada uno, en familia, individualmente, en el culto, cualquier reunión, iban a estar orando por esa familia particularmente, para que Dios toque sus corazones, para que vuelvan por medio de la oración. Llegó el próximo miércoles y el periodiquito del pueblo notificó que la casa de esta familia se había incendiado. Cuando vino el culto del miércoles a la noche, el pastor le dijo: hermano, yo no sé por qué están orando, pero por favor, lo que pedimos es la salvación de la familia, ¿no es cierto? No desastres en la familia. Pero hermano, dijeron: pastor, vamos a seguir orando. Dios, estamos poniendo en prueba, Dios tiene que responder. En otras palabras, queremos saber si es válido el orar, la oración intercesora, es decir, la oración que yo elevo en favor de otra persona, o no tiene validez. Así que sigamos. La semana siguiente, el periódico: una pieza importante y muy valiosa de la empresa había sido robada. La iglesia, seguimos orando. Para fin de mes, la familia entera entró a la iglesia. Nos cuenta el pastor en su experiencia, dice que casi tuvo que suspender la predicación porque la iglesia toda empezó a darse vuelta para aquí. ¿Puede ser cierto o no puede ser cierto? Yo quiero invitarte a que me acompañes abriendo tu Biblia para escuchar una historia. Eso no significa que todas las historias terminarán de la misma manera. Pero esta historia es válida porque está en su libro santo, donde nos confirma la validez enorme de la oración intercesora, la oración que yo elevo en favor de Carlos, por algo de Carlos que están necesitando, o de María, o de José, o de María Antonieta, o Carlos Martínez, o quien fuera, ¿no es cierto? La validez de esa oración. Habla en el libro de Job.
Job es uno de los libros del Antiguo Testamento. Es el último libro antes del libro de Salmos, que es muy fácil de localizar porque los Salmos no es un libro, se ha transformado en un libro, pero los Salmos son himnos que los judíos cantaban a Dios. Por eso a veces tiene ritmo, otras veces no. Claro, al traducirlo del hebreo al español no hay forma de hacerle rima, ¿no es cierto? Pero si tú lo hicieras en hebreo, iba a salir en alemán, ¿no es cierto? En hebreo, ¿no es cierto? Es fácil de que tú le encuentres que hay rima, porque muchas de las canciones en aquella época, más que ahora, tenían rima para seguirlo. Capítulo 42, el último capítulo de este libro. Job 42. Y leo desde el versículo 7 en adelante. Les estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Quienes han escuchado a este servidor antes aquí, saben que esa es mi Biblia de preferencia, porque como nací en la iglesia, no nací en la iglesia, nací en un hospital, ¿no es cierto? Pero me formé de bebé, ¿no es cierto? Porque mi papá fue pastor, fallecido ya hace muchos años. De paso, mi suegro tiene 99 años y está bastante mal. Ayer lo trajeron de vuelta a la casa. No sabemos si es porque se curó o porque en el hospital no se puede hacer mucho, pero 99 años significa que voy a tener esposa por un buen tiempo. Si agarró un poco de los genes de ella, ¿no es cierto? Y la esposa tiene 97 y todavía está vivita y corriente, está feliz y contenta, ¿no es cierto? A partir del versículo 7, ¿por qué escogí esta oración? Porque la Reina Valera, me sé tantos versículos de memoria que a veces por saberlos de memoria, así me pasa con los himnos, por cantarlos de memoria, ¿qué dije? ¿Qué dice? Entonces decidí buscar una Biblia que usa, obviamente, las mismas palabras, pero lo dice distinto, ¿no es cierto? El mismo contenido, pero con otras palabras, y por eso estoy usando esta versión. Comienzo con el versículo 7, capítulo 42 del libro de Job. Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán. De paso, alguna mamá, si está embarazada, aquí tiene un nombre, Elifaz, lindo nombre, precioso. Ustedes van a estar contentos y sus hijos van a agradecérselo por el resto de la vida. Y le dijo: estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Tomen ahora 7 toros, 7 carneros, y vayan a mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Noten cómo continúa el relato bíblico. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. ¿Notas? Estos 3 pícaros amigos de Job, pícaros en cierto sentido, habían sido buenos. Porque Job, si tú recuerdas, en el capítulo 1, donde hay una figura donde Satanás se encuentra con Dios y lo acusa Satanás a Dios. Ah, claro, ¿cómo no? Job te va a obedecer si le has enriquecido, si le has dado de todo. Era un millonario de su tiempo. Claro, con todas esas bendiciones, ¿quién no lo va a seguir a ti? Era la acusación de Satanás. Así que Dios le dice: muy bien, te doy permiso. Fíjense en esta gran lección. Dios no trae desgracias a nadie. ¿Me escuchan? Dios no trae desgracias a nadie, ni por pícaro ni por rebelde, porque Dios es amor. Y el amor resiste el pecado, resiste la maldad, resiste la desgracia. Dios de Él no sale, pero Él, Dios, le permitió al agente del mal mira, hazle lo que quieras, pero hay una cosa que no te voy a dar permiso. No tienes el derecho sobre su vida, porque es mi privilegio exclusivo. Y ese muchacho, ese hombre,
7 hijos varones, 3 hijas damas, animales por todos lados, porque en ese entonces no había billetes, había animales. Cuanto más animales tenías, camellos, ovejas, you name it, más rico eras, porque tierra sobraba, poca población. Así le ha pasado a algunos europeos que emigraron a Argentina, por allá lejos, cuando ninguno de nosotros vivía, y le dijeron: escojan un terreno, nos ponen los límites y es de ustedes. En ese entonces se había terreno de sobra, por lo tanto la riqueza no se medía en tamaño de propiedad, sino en hijos, por la herencia que ellos habrían de representar, y por ganado, que eso sí se reproducía y servía como o alimento o trueque para conseguir alimento de otras personas. Era rico ese hombre. Y el enemigo de Dios empezó a golpearlo y a golpearlo y a golpearlo y a golpearlo. Se había transformado en una desgracia viviente. Si tú crees que tu crisis es seria, mira la historia de este hombre y te vas a dar cuenta que Job, yes, muy bien. Pasó eso. Perdió todo su ganado, perdió sus hijos. ¿Saben lo que es perder a tus hijos? Una cosa dolorosa cuando tu padre muere, cuando tu suegro muere. Bueno, hay buenos suegros y los otros también, ¿no es cierto? Así que todo depende de qué grupo es tu suegro, ¿no es cierto? Te duela mucho o te duela menos, ¿no es cierto? Pero ver que tus hijos mueren y que mueren toditos. En italiano existe la expresión mamma mía, es decir, qué desastre, serio, serísimo. Y así se encuentra Job, y en poco tiempo llegan esos 3 amigos. Porque lo único que le quedó a él fueron una esposa quejosa, no la de acá. Nadie diga que su esposa es quejosa, eso pasa con las otras damas, ¿no es cierto? Díganle a los vecinos de ustedes, ¿no es cierto? O de los hermanos de las otras iglesias, que las mujeres no se quejen de los maridos, porque después del seminario nadie se queja, ¿no es cierto? Le quedó eso y 3 amigos, que entre los 4 le dijeron: maldice a Dios y muere. Eso no sale muy fino, que digamos. Y entre otras cosas, eso había sucedido con los amigos de Job, que ahora en el capítulo 42 Dios le dice: ustedes, ¿quieren que ahora yo les haga caso a ustedes? Yo tengo un mejor plan para ustedes. Pídanle al hijo mío, a ese hombre noble, que a pesar de no solamente haber perdido materialmente, no solamente haber perdido emocionalmente los hijos, hoy era una llaga de la cabeza hasta los pies. Pídanle que él ore por ustedes y yo a él le voy a hacer caso. La oración intercesora es la oración que Dios más anhela escuchar y responder. Es el deseo intenso de parte de Dios de responder. ¿Por qué? Porque hay una experiencia en el libro de Ezequiel, no lo vamos a buscar en este momento. ¿Alguien se le cayó? ¿Algún niño se le cayó? ¿Está buscando algo? Perdón, que me distraje, ¿no es cierto? Tendría que haber ignorado eso, pastor. Ven que yo soy mal predicador, ¿no es cierto? Me distraigo demasiado rápido. ¿Qué estaba diciendo? Eso tiene que ver con la edad, no es un mal predicador. Cuando uno es viejo se olvida de lo que acaba de decir, ¿no es cierto? Job. Estaba hablando de Job, ¿no es cierto? No era Judas ni Job, ¿no es cierto? Perfecto.
fui a buscar una cita en Ezequiel. Eso, gracias. Donde el profeta le dice a Dios y Dios le responde diciendo: estoy buscando un ser humano que interceda por mi pueblo y no lo encontré. Ven, qué feo eso. Que Dios esté buscando a alguien que interceda por el pueblo de Israel y no encontró una sola persona que lo interceda. ¿Te das cuenta del dolor que Dios sin duda alguna puede haber tenido en ese momento, cuando a través de la historia de Job encontramos de que él le dice a los tres amigos, Dios le dice a esos tres amigos: ustedes hagan la ofrenda, vengan en actitud de confianza y de servicio, demuéstrenme que creen en mí, pero pídanle que él, Job, mi hijo, ore por ustedes y yo voy a atender a su oración. Esa es la oración que Dios más anhela escuchar y responder. No solamente es la oración que Dios más anhela escuchar y responder. Hay un segundo concepto de esta oración que quiero invitarles a que me acompañen a meditar en ella. Es que Dios responde de acuerdo a la fe del que intercede. ¿Me acompañan? Dios responde al pedido de la oración del que ora, aunque no sea para sí. ¿Cómo es su nombre, querida hermana? Miriam. Supongamos de que usted, hermana, ¿cómo es su nombre? Luz. Luz está orando por Miriam, por la salud de Miriam, por la salvación de Miriam. Luz ni siquiera Miriam, una de las dos, ¿no es cierto? Cualquiera sea, ¿no es cierto? Los nombres se me mezclaron, ¿no es cierto? Ella está orando, ella no sabe que está orando. Sin embargo, algo, si Dios no miente, y esta historia es válida, aunque no es exclusiva, por supuesto que no, pero es válida porque está en la Escritura. Si ella está orando por la salvación de mi hermana Miriam, Luz, me acordé, ¿no es cierto? Gracias, hermano, por felicitarme, ¿no es cierto? Algo va a suceder con ella. ¿Por qué? Porque Dios respondió a Job, al pedido de Job, sobre su fe, no sobre la fe de sus amigos. Escucha esta historia. Se las tengo que leer porque no quiero ser falso o incompleto. ¿Por qué? Porque fue publicado en una revista científica. El doctor Larry Dossey, en la revista Alternative Therapies in Health and Medicine Journal, que dije, no sé, pero eso es lo que dice acá, ¿cierto? Una revista profesional de salud y medicina, ¿no es cierto? Escuchen la traducción que hice sobre este artículo. Era tiempo, es la experiencia de uno de los médicos, era tiempo en que servía mi residencia en el Hospital Parkland Memorial de Dallas, Texas. Tuve mi primer paciente con cáncer terminal en ambos pulmones. Le hice saber al paciente la clase de terapia que había disponible y lo poco que se creía que podía hacerle bien. El paciente escogió correctamente no seguir la terapia. Sin embargo, cuando me detenía junto a su cama, estaba rodeado de visitas de su iglesia que cantaban y oraban por él. En mi interior decía: buena cosa hacen, porque pronto estarán cantando y orando en su funeral. Un año después, mientras trabajaba en otro lugar, un colega de ese hospital me preguntó si me gustaría ver a mi viejo paciente. ¿Verlo? No podía creer que todavía estaba con vida. Estudié los rayos X de su pecho y quedé pasmado. Sus pulmones estaban completamente claros, no había señas de cáncer en ninguno de ellos. El radiólogo, a quien le había pedido que me muestre los rayos X, me dijo: su terapia ha sido notable, doctor. ¿Terapia? No había habido ninguna, a no ser que usted considere la oración, le respondí.
Aunque muchos de mis pacientes usaban la oración y yo había abandonado la fe de mi niñez, hasta que a mediados de 1980 me encontré con una serie de estudios, muchos de los cuales habían sido conducidos bajo condiciones de laboratorio bien estrictos, que mostraban que la oración trae consigo una variedad de cambios físicos. Escuchen. Tal vez el estudio más convincente, continúa diciendo este médico, publicado en 1988, fue hecho por el cardiólogo Rodolfo Pájaro. Una computadora asignó a 393 pacientes de la unidad de cuidado intensivo coronario del Hospital General de San Francisco y los dividieron en dos grupos, un grupo por el cual un grupo de oración oraría por ellos, o un grupo por el cual nadie los recordaría en oración. Nadie sabía a qué grupo pertenecían los pacientes. A los grupos de oración se les dio solamente el primer nombre junto a una breve descripción de su problema médico. Se les pidió que oraran cada día hasta que el paciente fuese dado de alto del hospital, pero no se le dio instrucciones de cómo hacerlo, es decir, cómo orar, ni qué decir en las oraciones. Eso sí que es difícil. En otras palabras, si es un estudio tan objetivo como fuera posible, se dividió a los pacientes, casi 400 pacientes, a un grupo de personas que iban a orar y otros que no iban a orar. Y esto es que se les pidió que oren, se les dio solamente el primer nombre y tiene esto. No se les dijo oren tantas veces, oren diciendo esto, no se les dijo nada, solamente se les dijo oren por esas personas. Escuchen los resultados. Cuando el estudio fue completado 10 meses después, el grupo por el cual se había orado se había beneficiado en varias áreas. Entre ellas, tuvieron 5 veces menos probabilidad de requerir antibióticos. Es decir, su anticuerpo tuvieron 2 veces y medio menos probabilidad de sufrir de fallas o paro cardíaco. Y el médico termina dando su testimonio. Si la técnica médica bajo estudio hubiera sido un nuevo medicamento o un procedimiento quirúrgico en lugar de la oración, probablemente habría sido anunciado como un alto descubrimiento. Incluso escépticos, termina la última declaración, si están todavía ustedes conmigo, si no están orando por mí. Incluso escépticos endurecidos como el doctor William Nobel, quien escribió un libro poniendo en tela de juicio la validez de la fe en el restablecimiento de la salud, reconoció: si este es un estudio válido, como doctores debemos prescribir en nuestras recetas, oren 3 veces al día. Si funciona, funciona. En otras palabras, hasta un ateo que dijo esto no sirve para nada, dijo tiene que tener validez. Y como médicos, siendo de que este es un estudio válido, pues entonces tendremos que incluir. Y hoy, estamos hablando de 1988, no 1800. ¿Cuántos vivían en 1988? ¿Cuándo ya existía? 1988, ¿cuándo existía? No soy el único viejo, necesito decir, desde aquel entonces, ¿no es cierto?, a hoy se ha reconfirmado y reconfirmado y reconfirmado la validez de la fe en la recuperación de la salud. Pero no es solo la salud que recibe beneficio, sino que puedes estar seguro de que si tú oras por la salvación de tu hijo, no tienes que preguntarle a Dios, ¿será tu voluntad o no será tu voluntad? Porque sobre la salud, sobre el dinero, sobre el carro, sobre la casa, tú no sabes cuál es la voluntad de Dios. Lo que sí sabes es de que su voluntad es siempre la mejor. Por lo tanto, después de tú expresar lo que tú sientes que es lo mejor, terminas como Jesús diciendo, si es tu voluntad. Pero cuando es la salvación de alguien, no tienes que preguntarle, porque tú ya sabes de antemano que para eso vino Jesús. Y le costó el cielo enormemente, pero lo hizo por amor, porque Él quiere que tu hijo, tu hija, tu yerno, sí, hasta tu suegro, todos lleguen a tu jefe de trabajo, peleador,
Bueno, ustedes no tienen porque viven en una hermosa ciudad, los jefes de trabajo son buenos, pero en otras ciudades, ¿no es cierto?, sucede, todos lleven la salvación. Primero es la oración que Dios más anhela escuchar y responder. Segundo, porque Dios responde sobre la oración del que intercede, no sobre la oración del pecador. Por eso es que cuando el sábado que viene vengas aquí a la iglesia para orar por tus hijos, por tus nietos, Señor, dame fe. ¿Qué puede hacer la oración intercesora? ¿Puede obligar? No. Dios da libre albedrío a todos, incluyendo a nuestros hijos. ¿Qué puede hacer? Así es como yo me lo imagino. Dios, sin violentar la libertad que a todos nos da, hace un cerco de protección. ¿El hijo puede saltar? Claro que sí, tiene toda libertad. Pero es gracias a las oraciones de las mamás, gracias a las oraciones de los padres, gracias a las oraciones de otras personas, ese hijo desaparece y puede construir más y más y más, de tal manera que, aunque hoy discutiendo, hoy peleando, hoy desobedeciendo, hoy haciendo las cosas que la mamá y el papá sufren de verlo, mañana dicen, mejor me quedo donde estoy. Les puedo asegurar que funciona, hasta en mis propias familias. Porque los hijos son buenos, pero no son santos. Mejor dicho, mis hijos no son santos, lo que ustedes es otra cosa. Yo reconozco que son mejores, ¿no es cierto? Pero mis hijos también. Y teníamos uno que andaba medio dando vuelta en la vida, merodeando, es la palabra, si no la inventé y ustedes me la aceptan. Pero hay un tercer y último concepto de la oración intercesora. Notan cómo el relato bíblico de Job termina o continúa después de lo que hemos leído. Versículo 9. Damas que están esperando familia, 3 nombres. Elifaz de Temán, Bildad de Súa. Los nombres después de significan de la población, del lugar de donde viene cada uno de ellos. Y Sofar, fíjense en qué lindo nombre. Sofar. Hermana, ¿ve cuando tenga el próximo Sofar? ¿No es cierto? Precioso. ¿No le gustaría tener un nieto Sofar? Pobrecita, ¿no? Sofar de Namat fueron y cumplieron con lo que el Señor les había ordenado. ¿Qué era lo que le habían cumplido? Traer animales, ¿no es cierto? Y hacen sacrificio. Ven con fe, confiando en mí. Y el Señor atendió la oración de Job. Versículo 10. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor les había enviado, y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. ¿Se acuerdan de que Job se había quedado solo? Ahora aparecen todos los parientes. No había habido ningún registro en la Biblia de parientes, de familiares, pero ahora, al ver la magnitud de la obra extraordinaria de Dios, de darle todo, doble de lo que había tenido antes, dijeron, este hombre tiene algo, este no es uno más, este Job hay que escucharlo. Vamos a saber un poco más acerca del secreto del poder que Job tiene. Y recibe, si tenía 7 hijos, ahora 14. No, por favor, no apliquen esta lección a hoy, porque el mundo ya está superpoblado, pero en aquel momento tenían 7, ahora tienen 14. ¿Saben la herencia que había asegurado? Había tenido 3 hijas y Dios le dice, suficiente para hablar, 3 nada más. No hacen falta más damas para que sigan hablando, porque si no, no, perdón, eso sucede con las damas de afuera, no con ustedes que son perfectas, ¿no es cierto? Pero las estadísticas dicen que las damas hablan del doble que los caballeros, tal vez por eso. Y le dio el doble de animales
En otras palabras, lo hizo si era millonario, era súper millonario. Pero su gracia, su poder, su logro no estuvo centrado en animales e hijos, sino en que recibió la bendición De Dios. ¿Vale la pena orar por alguien? Oh, yes. Yo te invito esta mañana a que tú hagas una lista de 3 personas o 5 personas y decidas a partir de hoy esos 3 o esos 5 nombres o esos 27, los nombres que tú quieras. Voy a estar orando todos los días, pidiéndole a Dios, Señor, dame fe, porque sobre mi fe que Dios responde. Pero en esa lista no falten nombres de personas que necesitan la salvación. Sí, ora por tus hijos, claro que sí. Ni siquiera es necesario anotarlos porque ya los tienes en tu mente, en tu corazón. Pero en esa lista que hagas, anota personas, vecinos, compañeros de trabajo, amigos, parientes, personas que no conocen de Jesús, anótalos allí. ¿Por qué? Porque hay alguien que así como hizo obras feas en Job, te va a ayudar a olvidar lo que tú quieres hacer, por eso anótalo. Y de esa forma te queda bien grabado y lo repites y lo repites y lo repites, no porque Dios necesita tu repetición para responder, porque la oración no es para informarle a Dios lo que te está sucediendo, sino la oración es para pasar tiempo con Él, porque Él quiere que tengamos una relación cercana con Él. En esa repetición no es que, ay, porque me lo has repetido 50 veces, ahora te voy a acercar. Él no necesita 50 veces lo que yo necesito, pasar 50 tiempos con Dios para tener una conexión con Él. Pero ora y ora, porque la oración intercesora es la que Dios más anhela escuchar y responder. Es porque es la oración centrada en la fe del que intercede, no en el que recibe el resultado esperado. Y tercero, porque cuando tus oraciones no están centradas en ti, me duele, ¿qué no me duele? Me falta, ¿qué no me falta? En otras palabras, cuando dejas de poner la oración como el centro de tu vida, como Él es el único, y te pones a pensar en lo que Dios en el Antiguo Testamento dijo, no encontré uno solo, pero ahora hay cientos que están intercediendo por la salvación o por lo que fuera en favor de otros, Dios te prospera a ti. Los zapatos que antes se te gastaban y un año al otro tenías que cambiarlos, ahora tienes que tirarlos a la basura porque no se gastan nunca cuando quieres cambiarlo. Antes cambiabas el carro cada 7 años y ahora lo tienes desde tu nacimiento y todavía sigue funcionando. ¿Por qué? Bendiciones de distintas maneras que Dios tiene cuando tú te transformas en un intercesor por medio de la oración en favor de alguien. Me permiten terminar con una oración, ya pasamos la hora. Pastor, ¿puedo terminar con una oración? Se la pregunté, ¿usted sabe por qué? No le pregunté a los hermanos, pues ya saben, como yo siempre termino después de hacer eso. Que mis ilustraciones finales demoran 2 horas. Así que los hermanos que no dijeron nada, pues ya me conocen, pueden ir a comer cuando quieran, pero el pastor tiene que quedarse porque él dijo que sí. Pequeño pueblito en el norte del país, el estado Michigan, el pueblo Bering Springs. Ahí está la Universidad Andrews, nuestra única universidad que prepara doctores en teología de la división norteamericana. Ese pueblito es muy chico, está lleno de iglesias adventistas. Hay de otras denominaciones, pero la iglesia adventista es la que mayor presencia tiene por la influencia de la Universidad Adventista, porque fue establecida cuando eso era minúsculo. Ya existía como registrado como pueblo, como localidad, pero era minúsculo y se ha llenado de adventistas y por eso hay tantas iglesias. En ese pequeño pueblo ahora hay 2, en ese entonces hay un solo semáforo. Pero como pueblo orgulloso tenían downtown. Era media cuadra, pero era downtown. ¿No es cierto? Era el centro de la ciudad para ir a caminar y recorrer. Claro, en 10 minutos ya lo terminaba, ¿no es cierto? Así que te
subía al carro y volvía a la casa, pero era una de las diversiones que había en aquel momento. Ese semáforo estaba justo en la esquina donde la ruta 31 antigua doblaba para pasar enfrente de la universidad. El pastor Younger estaba con su esposa detrás de un carro y ambos esperando que cambie la luz. Y cuando se dan cuenta, la conductora del carro de adelante se baja, semáforo rojo, y corre para donde ellos están. Así que bajan la ventanilla. ¿Se acuerdan de aquella época que había que hacer así? ¿No es cierto? Ahora es, ¿no es cierto? Pero antes había que hacer ejercicio, ahora ni siquiera los músculos hay que hacerlos, ¿no es cierto? Bajaron la ventanilla y la hermana le dice: el pastor, a que no sabe lo que pasó esta mañana en mi casa. Estaba conversando con mi hija sobre su mal comportamiento. Me insultó. El pastor me insultó. Y me enfurecí. Y le dije: no te quiero ver más aquí. Te vas de casa ya. Te vas, no vuelvas. Pastor se fue. Y ahora estoy desesperado. ¿Qué hago, pastor? Ya el semáforo había cambiado, así que el pastor le dijo: vamos a conversar en otro momento. Los días pasan y llega un sábado que esta mamá lo invita al pastor a comer a su casa con su esposa. Para esto pasan años. Esa hija se había ido a vivir solamente a 100 kilómetros, 100 millas de allí. No tenía ningún contacto con su mamá. Cero. No tenía papá, mamá, sola. Se enfermó la hija. Cáncer. Y una amiga de la mamá que se entera de la crisis de la hija allí cerca, le dice a la mamá: ¿por qué no le llamas? Está con cáncer terminal. Y la mamá dice: no te creo, hijo, y vuelve a teléfono. Todavía tenía fueron a almorzar. Y al terminar el almuerzo, la mamá todavía estaba destrozada. Pastor, no puedo aceptar que mi hija, no sé nada de ella. No sé si vive, si no vive, si tiene hijos, si soy abuela. No sé nada, no tengo idea de ella. Me han dicho en mentira, así fue como ella se lo dijo al pastor, que ella se enfermó, pero no le creí porque estoy cansado de cosas que me dicen de mi hija para acercarme, pero yo no me puedo olvidar las palabras horrendas que dijo sobre mí. Y el pastor Younger, en lugar de seguir la conversación sobre ese tema, dijo: hermana, ¿por qué no abrimos la Biblia? Y el pastor, conocedor de ella, como nuestro pastor de paso, ustedes tienen un extraordinario pastor. Dije extraordinario pastor. Incluso ustedes que vienen y hoy están pasando calor, dentro de poco esto todo se va a cerrar aquí. 25 años, no, perdón, 25 días, ¿no es cierto? Se va a cerrar aquí y ya van a sentir el fresquito aquí adentro, ¿no es cierto? Dentro de 25 días o más o menos. No tiene calor, es cierto, porque el calor o el frío es algo mental nada más, ¿no es cierto? Es decir, que usted puede transpirar y sentir frío, así que usted disponga que hace frío y transpire sin ningún problema, porque en Florida no se transpira calor, se transpira frío. Bueno, ¿de qué estaba hablando yo? Abrió la Biblia en el último pasaje del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 4, donde hay una promesa hermosa, poderosísima de Dios, que llegado el tiempo del fin, antes que vengan los días donde tenga que verse destrucción, voy a acercar los corazones de los padres con los hijos.
Y después de leer ese pasaje, el pastor Yamber invitó a esta hermana y a su esposa a arrodillarse y llorar. Vamos a orar por su hija. Por el pastor, por su esposa, y la mamá no pudo, porque se rompió la vida. Hace años que venía acumulando ese dolor. Tú no puedes orar por alguien que odias. Cuando tú oras por alguien, ese odio desaparece, porque Dios es el que lo hace. ¿Te das cuenta del valor de la oración intercesora? Porque si tú a ese compañero de trabajo no lo aguantas, es insoportable, pero decides en tu lista que vas a orar por él, algo sucede en tu corazón. No solo en él, sino en tu corazón, ablandando, porque el Espíritu Santo quiere que tú te acerques a él y lo ganes. Por tus palabras, por tu ejemplo, por tu vida, por la forma que él determine que sea el más apropiado. Terminó la oración. El pastor Yamber le hizo esta pregunta a la mamá. Hermana, ¿usted cree en lo que leí? ¿Usted cree que Dios en el tiempo del fin va a acercar los corazones de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres, a no ser que tenga que venir y traer la destrucción? ¿Usted cree en esas palabras? Y con un poco de demora, en el fondo dijo, sí, lo creo. Y se despidió. Domingo de mañana suena el teléfono en la casa del pastor Yamber. Pastor, a que no sabe quién me llamó a las 2 de la mañana. Y ya el pastor se imaginaba, pero queriendo de que ella lo diga. ¿Quién? Mi hija, pastor. Mi hija. ¿Y de qué hablaron? Nada, pastor, no podíamos. Lloramos desde no sé qué hora hasta qué hora. Pero en medio de esas lágrimas escuché una expresión que nunca podré olvidar. Mami, I love you. Amén. Gloria a Dios. Eso hace la oración intercesora, mi querida hermana, querido hermano. La oración intercesora es poderosa. Al punto de que ustedes, casi la una y todavía están sentados aquí escuchándome, se dan cuenta de lo poderosa que es la oración. En otras palabras, cuando Dios dice, pruébame, es porque realmente vale la pena probar. Porque Él no te va a decir algo para conseguir otra cosa. Él no es manipulador, como estábamos escuchando esta mañana. Él es sincero, es transparente, es legítimo. Y cuando dice prueba, just do it. Hazlo y vas a ver los resultados. ¿Por qué? Porque la oración intercesora es la oración que Dios más anhela escuchar y responder. Porque Dios responde sobre la fe del que intercede. Por eso, Señor, dame más fe, danos más fe para orar con poder, porque la oración tiene poder. Y tercero, Señor, no te pido por mí. No es necesario que tú lo sepas. Si sabes lo que estoy pasando, sabes que estoy enfermo, sabes que estoy en miseria, sabes mi crisis. No necesito decírtelo. Lo único que quiero hacer es interceder. Y Él, cuando tú haces eso, sin que tú se lo digas, atiende tu pedida. Señor, esta mañana queremos invitarte para que nos enseñes a orar. Porque queremos ser intercesores. No tomar el lugar del Espíritu, no tomar el lugar de Jesús. Ellos sí son. Pero sí, si nos has enseñado a través de la historia de Job, queremos nosotros imitarlo a Él. Y ver en nuestra experiencia de un día, de un mes, de 20 años, del tiempo que tú determines las respuestas a nuestras plegarias de intercesión en favor de las personas cuyos nombres tenemos anotados en nuestra mente y en nuestro papel. Llévalos con bien a nuestras casas. En el nombre de Jesús oramos. Dios los bendiga.